¿Cuántos de ustedes han venido para oír y ser perfeccionados? Para ser llevados hacia la madurez. Para ser transformados. Repitan conmigo, transformación. Amén. La iglesia es un centro de formación, de transformación, un centro de influencia, donde somos llevados hacia un lugar en el cual nos parecemos cada día más a Jesús. ¿No es así? Y para eso estamos enseñando esta serie llamada la renovación de la mente. Estamos ya en la segunda parte y bueno, vamos adelante hacia la perfección. Quiero empezar con una pregunta que tiene que ver con un tema de interés. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han escuchado acerca del eslabón perdido? ¿Han escuchado? Bueno, hablando acerca de la arqueología y la paleontología, ese concepto del eslabón perdido es un mito presente tanto en la comunidad científica como en la cultura popular al hablar acerca de la evolución. Y este mito trata de probar la teoría de la evolución donde, bueno, ellos todavía siguen buscando, ¿no?, esos fósiles en los cuales supuestamente una especie se transforma o se convierte en otra dentro de un supuesto proceso evolutivo. Se trata acerca de restos fósiles, de formas intermedias o transicionales entre dos especies que supuestamente han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Así que la teoría tontería de la evolución es un gran fracaso. Lamentablemente aún se enseña en las universidades y en los colegios como si fuese cierta. Y este eslabón perdido, o sea, se llama perdido, pero nunca lo van a encontrar, porque no existe, nunca existió. Existen fósiles, ¿no?, de las especies. ¿Sabe? Existen fósiles de simios y existen fósiles de hombres, pero no existen fósiles de supuestos cavernarios, ¿no?, o simios cavernarios que se transformaron y que fueron encontrados en medio del proceso. O sea, no hay nada en medio del proceso, porque no hubo proceso. Y eso es cierto. Entonces, estas personas están completamente desubicadas con respecto al origen de la tierra, con respecto al origen del hombre, porque ignoran voluntariamente la creación. Así que ellos han sacado fuera de su cabeza el concepto del creador, ¿no?, y quieren insistir en sus propios pensamientos. Pero bueno, no existe, gracias a Dios, ninguna conexión entre los primates y los humanos. Te doy una buena noticia, tu tatarabuelo no fue un orangután, ¿ok? Gracias a Dios. Entonces, este eslabón perdido no existe. Sin embargo, hay un eslabón perdido que sí existe en el mundo cristiano. ¿Cómo es eso, pastor? No tiene nada que ver con la evolución de las especies. Me refiero a aquello que hace que un creyente carnal evolucione o transicione hacia un creyente espiritual y maduro. Estoy hablando acá acerca de un proceso. Y eso lo llamo eslabón perdido porque, aunque es un concepto básico, es algo fundamental dentro de la doctrina del cristianismo. Sin embargo, muchísimos creyentes lo han pasado por alto, lo han perdido de vista y han fallado en considerar. Por eso, la mayor parte del cuerpo de Cristo está compuesto por bebés espirituales, por niños espirituales. Así que hay mucho trabajo que hacer en la mega guardería infantil del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde entramos nosotros, los dones de ministerio, para perfeccionar a los santos y llevarlos hacia la madurez. Vamos a regresar a nuestro pasaje, que es Romanos 12:2, donde se nos dice que no nos conformemos a este siglo o a este mundo, más bien transfórmense. De eso estamos hablando, de transformación. Por la renovación o por medio de la renovación de su entendimiento o mente, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La semana pasada dijimos que si tú has nacido de nuevo y estás en Cristo, tienes en ti la capacidad para obedecer cualquier tipo de mandato, demanda y dirección que el Señor te dé. Tú puedes responder positivamente cualquier cosa que Dios te dice. Así que las demandas puestas sobre los creyentes en las epístolas son totalmente ejecutables. Cuando la Biblia dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, significa que tú y yo podemos hacerla. No hay excusas. En el cielo no hay sección de reclamos. En el cielo no son bienvenidas las excusas. Tenemos que ir allí y encontrarnos con el Señor que nos va a decir bien hecho. No bien excusado. ¿Ok? Bien hecho.
Gloria a Dios. Así que podemos colaborar con Dios con esto. Recuerden la sociedad Dios-hombre, en la cual nosotros contribuimos con ese tipo de procesos. Tenemos la capacidad o la habilidad para obedecer todo lo que Dios nos manda. Y en ese caso se trata puntualmente de la renovación de nuestras mentes. Así que ese pasaje, Romanos 12:2, es tremendamente revelador. Se los voy a mostrar en diferentes traducciones porque eso amplía muchísimo más el significado. Voy a empezar con la Nueva Traducción Viviente, donde se nos dice que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Una pregunta, ¿quién está detrás del sistema de este mundo? Satanás, correcto. Okay. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán ¿a qué? A conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero que ustedes noten aquí que la palabra voluntad, la voluntad de Dios, está puesta como parte de este proceso. Es importante. Vamos a esta traducción, que es una traducción bastante popular, es Dios habla hoy. Pero la coloca bien, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Eso tiene mucho sentido. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios para todos dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Vamos ahora a la legendaria Biblia amplificada. Es tremenda. Y no se conformen a este mundo, no más a sus valores y costumbres superficiales, sino transfórmense y cambien progresivamente a medida que maduran espiritualmente mediante la renovación de su mente, centrándose en valores piadosos y actitudes éticas para que comprueben por ustedes mismos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto en su plan y propósito para ustedes. Hay otra traducción legendaria que es la Biblia amplificada clásica. ¿Esta no la conocían? Bueno, no se conforman en este mundo, a esta era, modelados y adaptados a sus costumbres externas y superficiales, sino transfórmense, cambien por la total renovación de su mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo que es bueno, agradable y perfecto ante sus ojos para con ustedes. La traducción de Phillips dice, no dejen que el mundo que los rodea los exprima dentro de su propio molde, sino más bien permitan que Dios remodele sus mentes desde adentro para que puedan comprobar en la práctica que el plan de Dios para ustedes es bueno, agrada a todas sus demandas y los lleva hacia la meta de la verdadera madurez. Y yo tengo una Biblia que me compré en Estados Unidos, son 26 Biblias en realidad, en una sola. Es una edición donde se cotejan 26 diferentes traducciones y se extrae lo mejor en cada parte de cada versículo. ¿Sí? Y aquí está, 26 traducciones y dice, no se configuren con esta época ni imiten las formas de este mundo, sino sean transfigurados por una nueva actitud mental para que puedan discernir cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Bien, en todas estas traducciones aterrizamos en la voluntad de Dios. Así que este proceso de descubrimiento, este proceso de renovación mental, tiene que ver mucho con la voluntad de Dios, sea con respecto al área del conocimiento y con respecto al área de la práctica o experiencia. Entonces, muchos cristianos no conocen la voluntad de Dios y por lo tanto no experimentan la voluntad de Dios. Y noten ustedes aquí que esta traducción introduce el término discernir. Por favor, repitan conmigo, discernir. O sea, la voluntad de Dios es algo que necesita ser discernido. No es algo que tú vas a aprender de manera natural o mental o intelectual. Tiene que ser discernido espiritualmente. Y si tú tienes que utilizar discernimiento para ver, conocer e entender la voluntad de Dios, esto significa que no cada cosa que ocurre en la tierra, ni tampoco cualquier cosa que te sale o te encuentra a ti en tu camino, viene de Dios. Porque pensar que todo lo que ocurre en la tierra, bueno o malo, es la voluntad de Dios, es pensar mal. Y quiero decirles que el creyente que aún no ha renovado su mente, se va a meter en muchísimos problemas.
y va a cometer muchos errores. Así que si tú tienes que discernir cuál es la voluntad de Dios, entonces tú necesitas ser analítico con respecto a ella. Si tú tienes que observar, analizar, probar y entrar en el proceso de seleccionar, de escoger y descartar, entonces significa que tú tienes que ser selectivo con respecto al asunto y tú no debes aceptar todo como la voluntad de Dios. Hay gente pasiva en naturaleza que acepta todo lo que llega a sus vidas, bueno o malo, como si fuese la voluntad de Dios. No, todo lo que ocurre en este mundo es la voluntad de Dios. ¿Quién está suelto en este mundo? El príncipe de este mundo. Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra. ¿Y cuál es su labor? Hurtar, matar y destruir. No insultemos a Dios llamando a lo que el diablo hace la obra o voluntad de Dios. Es una falta de respeto al cielo. Dios es bueno, Dios es amor. Todo lo que hurta, mata o destruye viene del enemigo y es contrario a nosotros. Y si tú piensas así, entonces, hermano, aún eres un bebé espiritual, tu forma de pensar tiene que ser completamente alterada. Así que no aceptamos todo como la voluntad de Dios, no todo lo que ocurre en la tierra es la voluntad de Dios, y en ese proceso de selección y de descarte, algunas cosas son sí y otras son, por supuesto, no. Entonces, en toda la Biblia, a lo largo de las Escrituras, se nos enseña a nosotros que en nuestro caminar con el Señor tenemos que ejercitar cierto juicio. Hermanos, tenemos que ser personas juiciosas, prudentes, no nos tragamos todo. El simple todo lo cree. Una cosa es ser incrédulo y otra cosa es ser crédulo, y los dos extremos son malos. Tú tienes que creer, tienes que ser sano en la fe, pero no te debes tragar todo aquello que el diablo te quiere embutir por la garganta. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú tienes que decidir entre dos cosas, juzgar o discriminar entre ellas, en el sentido bíblico tú tienes que ser capaz de reconocer cuál es buena y cuál no es. Hay un ay pronunciado en el Antiguo Testamento. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas. Entonces, la gente tiene un problema de discernimiento. Tienen los chicotes cruzados, no saben conectar los puntos, más bien tienen un cortocircuito mental porque no tienen ningún tipo de discernimiento. Su brújula molar está completamente descalibrada y no tienen ningún juicio, ningún discernimiento. Entonces tenemos que ser capaces de reconocer lo bueno a diferencia de lo malo. Eso se llama discernir, distinguir, eso se llama diferenciar o discriminar. Entonces el juicio que la palabra de Dios nos enseña a ejercer tiene que ver con rechazar o descartar ciertas cosas y con el recibir y aceptar otras. No nos tragamos todo lo que el diablo nos envía. Así que el buen juicio acepta algunas cosas y rechaza otras cosas. El buen juicio todo lo pesa, todo lo mide, todo lo sopesa, lo pondera, lo examina, lo analiza, lo evalúa. Coloca ambas cosas sobre la balanza y las contrasta y luego arriba a una conclusión. Es decir, no es pasivo frente a lo que viene a su vida, sino que es analítico. La Biblia nos dice que examinemos todas las cosas. La Biblia nos manda a probar los espíritus, porque no todo espíritu es un espíritu de Dios. Hay espíritus de error, hay espíritus de falsos profetas y todo esto. Así que, volviendo a Romanos 12:2, que lo hemos leído en varias versiones, se nos dice que tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios. Ahora, si analizamos la estructura de este pasaje, vamos a encontrar ahí que tenemos dos mandamientos, uno negativo y otro positivo. Tenemos que mirar así la palabra de Dios de manera analítica para poder discernir efectivamente la voluntad de Dios. El mandamiento negativo es una prohibición y el mandamiento positivo es una clara indicación. En el aspecto negativo se nos dice que no nos adaptemos, conformemos, amoldemos, que no imitemos, como hemos leído, ni vivamos según la pauta, el patrón, el molde, el modelo, la plantilla, el criterio, la conducta, las costumbres, las formas, la superficialidad y la apariencia humana. ¿Cuántos saben que mucha gente vive así? Hollywood vive así. Ellos venden imagen, viven de la imagen, pero por dentro hay corrupción. La Biblia nos enseña integridad, nos enseña carácter interno, nos enseña a comportarnos como Cristo. Así que esta época, hermanos, no debe ser nuestra pauta. La palabra eterna de Dios debe serlo. Nuestro modelo es Cristo, no los hijos del diablo que están caminando a imagen de Él. Es horrible. Así que ese es el aspecto negativo. No
nos amoldemos a este mundo. Pero el lado positivo de este versículo es un llamado hacia una transformación, apunta a un proceso en el cual cada día vivimos menos como mundanos y más como hijos de Dios. Y la palabra transformación viene del griego metamorfosis, que habla acerca de un cambio, una transformación integral que surge desde nuestro interior y que está empoderada por nuestra unión vital con Cristo Jesús. Él es espíritu vivificante y el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Gracias a Dios por eso, y está garantizado. Así que para que tú y yo podamos vivir de una manera que agrade y glorifique a Dios, tenemos que cuidarnos de este sistema social malo, inmundano y corrupto. Tiene que haber entonces un cambio radical en nuestras vidas, adicional o posterior al milagro del nuevo nacimiento que ya hemos mencionado. ¿Y cuál es este cambio del cual estamos hablando en esta serie? La renovación de nuestra mente. Así que, como hemos visto en Romanos 12:2 en diferentes traducciones, el asunto central con respecto a la renovación de nuestra mente es la voluntad de Dios, y es allí donde todo aterriza. Por eso, una mente no renovada es ignorante de la voluntad de Dios y no la puede experimentar. Las diferentes versiones nos hablan acerca de conocerla y experimentarla. ¿Cuántos de ustedes quieren participar de ambos aspectos? Así que el cambio mental causa que nosotros podamos obedecer esto. Así que la conformidad o el amoldarse tiene que ver principalmente con el área de la mente, con el área de los pensamientos. Así que esto tiene que ver con nuestros patrones mentales y la manera en que están estructurados. Lamentablemente hay una estrategia diabólica para poder cegar el entendimiento de los seres humanos y limitar su pensamiento y condicionarlo a una muy baja y paupérrima manera de pensar. Cosa que ellos no puedan descubrir la verdad. Miren, una vez que el pensamiento humano es ajustado, la persona actúa consecuentemente con él. Sea un pensamiento mundano, que produce un actuar mundano, o sea un pensamiento divino, cristiano, que causa que tú y yo actuemos como Dios, hablamos como Dios, creemos como Dios, sentimos como Dios, decidimos como Dios. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Más como Cristo, menos como el mundo. Amén. Ahora, interesante, cuando estudiamos la Biblia habla de una dupla. ¿No? El dúo dinámico, no son Batman ni Robin, pero esta dupla es la dupla pensamientos, caminos. El hombre se ocupa en lo que piensa, o los pensamientos del hombre determinan los caminos del hombre. Por eso tú tienes que cuidar mucho tu mente, porque un mal pensamiento acá, error acá, pecado allá. Es interesante, el pecado empieza en la mente, porque viene con la tentación. Ahora, volvemos a analizar Romanos 12:2. Ya hemos visto que se aterriza en la voluntad de Dios. Hemos visto que hay dos mandamientos, uno positivo y uno negativo. Ahora, vamos a ver también en Romanos 12:2 que hay tres sujetos mencionados. ¿Cuáles son? Dice, no se conformen, se refiere a nosotros. No se conformen a las pautas de este mundo, ¿ok? Y el mundo es el segundo sujeto, primero somos nosotros, luego es el mundo, y luego nos habla acerca de que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, Dios, su palabra, es el tercer sujeto en ese versículo, el que está implicado, y tenemos que obedecerlo. Así que es el mundo, estamos nosotros, esto es el creyente, y está Dios. Dice, para que podamos conocer y experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de ¿quién? Dios. Dios es el tercer sujeto en ese pasaje. Ahora, cuando hablamos acerca de esas tres cosas, están en su orden debido. El mundo, el creyente y Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros, cuando nacemos de nuevo, estamos arrastrando una manera de pensar mundana y nosotros estamos en el proceso de desconectarnos de los patrones mentales y los hábitos y las costumbres del mundo. Estamos siendo transformados y llevados en un viaje, en una peregrinación, en una jornada hacia la semejanza a Cristo. Y en medio hay transformación. Y gloria a Dios por eso. Entonces, desde el punto de vista divino, desde la perspectiva divina, el creyente, aunque por el nuevo nacimiento pertenece a la familia, al reino de Dios y a la iglesia de Dios, sin embargo, a nivel mental, sus procesos mentales están todavía siendo llevados o trasladados desde el mundo caído hacia Dios. Tú y yo nos estamos desalineando del mundo y nos estamos alineando con Dios. Otra cosa más que encontramos en Romanos 12:2 es que existen dos sistemas de pensamiento, el mundano y el divino.
Es clarísimo. Interesante, para que podamos entender este tipo de divisiones y separaciones. En el capítulo 20 del Evangelio de Lucas leemos que Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, ¿no? Y viendo lo que Jesús hacía, le preguntaron, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? O sea, dinos, ¿no? ¿Quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió con una muy buena pregunta, ¿no? Les dijo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Porque todo el pueblo había reconocido que Juan era profeta y habían obedecido a Dios y se habían bautizado. Los publicanos, ¿no? Los pecadores habían obedecido, se habían bautizado, pero los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos habían desechado los designios de Dios para con ellos. No habían aceptado el ministerio de Juan, que presentaba al Mesías, y por eso cuando el Mesías apareció ellos no lo pudieron reconocer. Y aquí lo están cuestionando. Pero Jesús les hizo una pregunta puntual, ¿no? El bautismo de Juan era del cielo y de los hombres. Ya sabían que estaban en un aprieto. Si decimos del cielo, entonces, ¿por qué no le creímos, ¿no? Y si decimos del hombre, el pueblo nos va a apedrear, porque ellos tienen a Juan como profeta. Entonces, esta pregunta dice mucho, ¿del cielo o de los hombres? Y lo que Jesús utilizó con esa pregunta fue un divisor. En la Biblia hay divisores, se emplean muchísimo. Un divisor es como un separador, ¿no? ¿Ustedes tienen separadores en su Biblia? En Semana Santa se les dieron unos separadores bien bonitos. Y bueno, estos separadores o divisores en la Biblia separan pactos, eras, nociones, conceptos, ideas, tiempos, dispensaciones. Y la pregunta que el Señor nos hace hoy día es la siguiente: ¿tu forma de pensar es del cielo o es de los hombres? ¿Es de arriba o es de abajo? ¿Es celestial o es mundana? ¿Hacia dónde se inclina más? ¿Cuál es la tendencia de tu vida pensante? ¿Eres optimista o eres pesimista? ¿Eres positivo o eres negativo? ¿Piensas en términos de abundancia o de escasez? ¿Eres una persona temerosa o eres una persona valiente? Es interesante cómo pensar en ese tipo de cosas nos ayuda a poder discriminar o separar. Ahora, ya hemos visto que la renovación de la mente tiene que ver todo con la voluntad de Dios, y Jesús nos enseñó a orar para que la voluntad de Dios sea hecha en el cielo como en la tierra. Cielo, tierra, divisor. El cielo y la tierra son dos ámbitos que todavía están separados, lamentablemente, por la caída del hombre, porque el hombre se ha rebelado en contra de Dios. Cuando tú comienzas a pensar más y más como Dios, entonces estás fomentando la unión entre el cielo y la tierra, entre lo celestial y lo terrenal, y eso es maravilloso. Ahora, necesitamos entender que detrás de este mundo entonces existe un sistema de pensamiento satánico, que es la narrativa humana. Detrás de la narrativa humana o mundana están la voluntad y la mentalidad de Satanás. Hermanos, Romanos 12:2 nos habla de una mentalidad y nos habla de una voluntad, sea la mundana o sea la celestial. ¿Están ahí o no? Y tú decides en qué proceso vas a estar, en el proceso del retroceso o en el proceso del perfeccionamiento. Así que el creyente debe desconectarse de todo esto que nos ha sido descrito maravillosamente por estas diferentes versiones. Pero detrás de la voluntad de Dios está la mentalidad de Dios para que podamos comprobar, verificar, experimentar, aprender, conocer, entender, discernir, aceptar, apreciar, saber y ejecutar la voluntad de Dios en la tierra. Pero para eso primero necesitamos renovar nuestras mentes hasta el punto en que tú y yo podamos poseer una mentalidad celestial, completamente ajustada con la palabra de Dios, conectada y alineada con la mente de Dios. Así que Dios no quiere que tú ni yo pongamos nuestras mentes en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales o en las cosas de la carne. Todo lo contrario. Dios quiere que la atmósfera mental de cada uno de nosotros sea cualquier otra cosa diferente a una atmósfera mundana. Así que una mente renovada se enfoca en las cosas de Dios, en las cosas de arriba y en las cosas espirituales. Y hablando acerca de divisores que el Señor Jesucristo utilizó, en el capítulo 8 de Romanos el apóstol Pablo introduce un divisor y él separa dos tipos de mentes. Está la mente carnal y está la mente espiritual. Tú tienes una mente espiritual si es que has entrado en este proceso y has aprendido a poner tu mente, enfocar tu mente en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en las cosas de lo alto, en las cosas espirituales.
Y eso tiene que ver con nuestros procesos mentales y nuestros hábitos. Entonces, lo que Dios nos está invitando a abrazar es el sistema de pensamiento divino, el sistema superior. ¿Cuántos saben que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos? Y los caminos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Ahí está la dupla pensamientos y caminos. El hombre se ocupa de lo que hace. Entonces, si nosotros no pensamos bien, no vamos a andar bien y no vamos a decidir bien. Así que tenemos que abrazar el sistema de pensamiento divino, pero eso toma tiempo, es un proceso. Yo llamo a este proceso el divino alineamiento, porque nos ponemos de acuerdo con Dios. Amos 3:3, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. La respuesta es absolutamente no. Ponte de acuerdo con Dios, ponte de acuerdo con la forma de pensar de Dios. Abraza la mentalidad divina, que tus procesos mentales, cuando comiencen a funcionar, no funcionen en semejanza a los procesos mentales divinos. De eso se trata. Así que hay un mal debajo del sol que es común entre los hijos de los hombres y particularmente entre los nacidos de nuevo. ¿Cuál es, pastor? Una terrible falta de entendimiento acerca de la voluntad de Dios. Y sobre todo en el tema del sufrimiento. Yo no sé qué pasa cuando los creyentes hablan acerca del sufrimiento. Se les sale todo el pensamiento mundano. Cuando algo malo les pasa a ellos, a sus familiares o a otras personas, el primer pensamiento que invade sus mentes es: ¿por qué Dios lo permitió? Y cuando algo bueno por lo cual están creyendo y esperando no sucede, arriban a la conclusión: no era la voluntad de Dios. O sea que Dios tiene problema, ¿no? ¿Dios lo permitió o no era la voluntad de Dios? Un ratito. No hay ningún problema con Dios. El problema es con nosotros, porque no entendemos ni ejecutamos las cosas conforme a Dios, conforme al sistema de pensamiento divino. Si pensamos mal, actuamos mal. ¿Por qué tenemos entonces que culpar a Dios? ¿Por qué entonces atacar la voluntad de Dios si es buena, agradable y perfecta? No, el problema es que mi forma de pensar no es buena, ni agradable, ni perfecta. No está alineada con Dios. Entonces, cuando los cristianos hablan así y piensan así, me acuerdo de este salmo, ¿no? ¿No saben? No entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan. Se estremecen. Son conmovidos todos los cimientos de la tierra. Porque eso para mí es una clara indicación que la persona no conoce a Dios con respecto a su voluntad, su pensamiento, su intención y la forma de operar de Dios. Todavía no la conocen. Su pensamiento aún necesita ser ajustado. Su comprensión acerca de la voluntad de Dios está muy por debajo de la marca deseada a la cual Dios nos invita a treparnos. Así que en esta área no conocen a Dios, no conocen su carácter, no conocen su naturaleza, sus atributos, su MO, su modus operandi. No conocen lo que Dios hace en la tierra, por eso hablan como hablan, culpando a Dios o atribuyéndole a Él despropósitos. Cuando Dios es completamente inocente. Hay un libro llamado No culpes a Dios, porque muchos cristianos culpan a Dios. Entiendo esto de los mundanos que no lo conocen, pero de los cristianos no lo entiendo. Por eso yo veo la urgente necesidad que los creyentes entren en este proceso de renovación mental y conozcan finalmente la voluntad de Dios. Así que en Romanos 12:2 se nos habla del conocimiento de la voluntad de Dios y la posterior experiencia de la misma. ¿Están conmigo o no? Pero ese no es el único pasaje en las epístolas en las cuales Pablo menciona el asunto de conocer la voluntad de Dios. Hay otros pasajes. Así que hay una oración inspirada por el Espíritu Santo que aparece en el libro de Colosenses. Esta oración la hacía Pablo por la iglesia de Colosas. Vamos a Colosenses, el capítulo 1, por favor. Voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Es un pasaje completo. Es un pasaje que incluye muchos temas. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, es decir, que habían recibido la palabra, que habían conocido al Señor, eran bebés espirituales, nacieron de nuevo, gloria a Dios, punto de arranque de la vida espiritual, entren en el proceso. Dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento. Y la palabra epignosis significa conocimiento pleno. O sea, no parcial, no de oídas, no a lo lejos, no superficial. No sé, me parece que es... No me parece, es lo que es, ¿no? Conocimiento pleno de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto significa que tú no lo puedes obtener de manera intelectual, natural, mental. Te tiene que ser revelado, porque está hablando de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si se tiene que discernir espiritualmente, solamente puede llegar a ti a través de revelación, por la palabra. Si entiendes el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿para qué? Para que anden. ¿Se acuerdan la conexión entre pensamientos y caminos? Conocer la voluntad de Dios y ejecutarla, andar en ella, para que anden como es digno del Señor. O sea, si no está alineado con su pensamiento, con sus altos estándares, no es digno del Señor. Señor, hice esto, te lo presento a ti. No es digno de mí. Eso es lo que hizo Caín. Trajo un sacrificio de lo que la tierra había producido y Dios rechazó su ofrenda, porque no era alineado a la palabra y voluntad de Dios. Y ahí es donde falla la religión. Piensan que todo se trata de hacer. Pero no es digno de Dios, porque lo que es digno de Dios es creer en aquel que Él envió y en su sacrificio. Interesante. Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, lo que Pablo presenta acá es tremendo y nos ubica a nosotros como creyentes. Hacia eso tenemos que dirigirnos. Tenemos que estar vivos y activos operando lo que está descrito acá. No sabía. Bueno, puedes saberlo. Preguntas concisas, directas, puntuales. ¿Cuántos de ustedes quieren andar como es digno del Señor? ¿Quieren agradar a Dios en todo? ¿Quieren llevar fruto en toda buena obra? ¿Quieren experimentar un creciente conocimiento de Dios? ¿Quieren ser fortalecidos con todo poder? ¿Quieren desarrollar las virtudes del carácter de Dios, que son la paciencia y la longanimidad? ¿Quieren participar de su herencia en Cristo y caminar en la realidad de su redención? Entonces cumplamos lo que se nos dice al principio de toda esta lista. Llenémonos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios es un Dios de orden. No nos llenemos del conocimiento de lo que los hombres quieren en toda inteligencia artificial. No, sino de lo que Dios quiere, su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por revelación. Ahora, esta transformación y el que tú y yo entremos a caminar en estas realidades se logran por medio de algo. Hay medios, ¿se acuerdan? No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio. Ok. Entonces la renovación de la mente es el medio a través del cual tú y yo somos transformados. Estamos hablando de transformación. Les estoy dando los medios, las herramientas, las pautas, las direcciones, el consejo de Dios para que podamos promover la madurez espiritual en medio del pueblo de Dios. Hemos sido llamados a crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad para que podamos experimentarla. Y como dije, y este versículo nos dice, existe un pensamiento, un sistema de pensamiento mundano o satánico en el mundo, detrás del mundo. Satanás, ¿cuántos saben que es el padre de la mentira? Él llenó este mundo de falsificaciones y desde niños nos las tragamos. Nos hablaron siendo inspirados por un sistema de pensamiento satánico. Personas ciegas guiando a personas ciegas, ambos dirigiéndose al mismo hueco. Gracias a Dios que en Cristo podemos ser iluminados, ¿no es así? Y ya no hay hueco ni hueco, sino que nos vamos al cielo. Pero el diablo engaña a las naciones, Satanás engaña al mundo entero, el mundo entero está bajo el maligno. Pero aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, por lo tanto no tenemos que abrazar el pensamiento del mundo. Y cada vez que tú y yo descubrimos la verdad revelada en la palabra de Dios, somos transformados. Cada vez que recibimos revelación de la palabra, nuestras mentes se ponen más y más en línea con la mentalidad divina y somos elevados. Por eso yo hace tiempo enseñé una serie llamada Elévate, porque cambiar tu forma de pensar va a elevar tu forma de vivir. Si tú tienes pensamientos más altos y sublimes, entonces vas a ser una persona que vas a tener logros muchísimo más destacados, y eso es cierto.
Así que cuando nosotros obedecemos a Dios al respecto, nos estamos haciendo a nosotros mismos un tremendo favor, el cual se va a quedar con nosotros por el resto de la eternidad, va a pagar dividendos eternos. Hazte un favor, hermano. Cambia tu forma de pensar, descubre la voluntad de Dios y entra en ella, anda en ella, disfrútala porque es buena, agradable y perfecta. Y sobre todo, Dios es glorificado. Y llevas fruto y no calientas sillas ni consumes oxígeno. Ya no eres un parásito, sino eres un contribuidor. ¿Están ahí o no? No, hay gente que vive vidas parasitarias, ¿no? O sea, como la sanguijuela que chupa sangre y no hace nada más que chupar sangre. No, tú y yo hemos sido puestos para hacer la bendición. Gracias por su entusiasmo. Ahora, una clave para que tú y yo cooperemos con ese proceso es comprender cómo tú y yo fuimos hechos. O sea, si el hardware no se entiende bien, entonces tú no vas a preparar un software que pueda fluir acorde a dicho hardware. Es más, si tú tienes un hardware diferente, el software que tú tienes para otra tarjeta de computadora no va a funcionar de manera óptima. No, nuestro hardware cambió, somos una nueva criatura. ¡Gloria a Dios! Entonces el software mental tiene que estar acorde con el nuevo software, porque hemos sido creados, ¿no?, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Entonces, nuestro hardware divino es a la semejanza, es a la imagen de Dios, pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Así que tenemos que entender cómo fuimos hechos, y no estoy hablando acá acerca de nuestra personalidad, existen diferentes tipos de personalidades, yo me refiero aquí a nuestra constitución tripartita. Cuando Dios creó al hombre, lo diseñó y todo esto, lo hizo para que pudiese funcionar en diferentes niveles. Tú y yo operamos en 3 diferentes planos. Y de esos 3 planos hay uno que es más importante que los otros 2. Y el apóstol Pablo explica esto en las epístolas en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que este versículo Pablo lo empieza hablando en primer lugar acerca del Dios de paz. Esto significa que la indicación que viene a continuación va a promover grandemente la paz en tu vida. Que tú abraces lo que Él está a punto de decir va a contribuir con que tú puedas disfrutar la vida o tener una vida con la paz de Dios. Acá se habla de espíritu, alma y cuerpo, divisores. Aquí Dios, por el Espíritu Santo, a través de Pablo, divide al hombre. Acá hay divisores, espíritu, alma y cuerpo. Y tu espíritu es la parte de ti que hace contacto con Dios. Allí hay diferentes facultades. Está la intuición, está la comunión, y también tú puedes disfrutar con esto lo que es la revelación. Entonces tu espíritu es la parte de ti que hace contacto con Dios, donde tú tienes comunión con Él y oyes su voz. Luego viene la mente, que es parte del alma, y es ahí donde Satanás te ataca con pensamientos desestabilizadores para robarte tu paz, la paz que se menciona al inicio de este versículo. Y tu cuerpo es otra área en la cual Satanás te tienta a través de los malos deseos de la carne. La semana pasada hablamos acerca de esto, hemos hablado de la concupiscencia, hemos hablado acerca de la lujuria. Pero el campo de batalla principal en el cual el diablo trabaja en contra de ti es tu mente. Ese es el campo de batalla. Si él te mantiene a ti en la arena de la mente o de tu intelecto, él te va a dominar. Pero si tú operas desde tu espíritu recreado o renacido y utilizas las armas espirituales que Dios te dio, entonces el diablo será derrotado cada vez en cada encuentro en tu vida. Así que es en el ámbito o reino espiritual, o digo intelectual, en el área de los pensamientos, donde el diablo quiere mantenerte, porque el diablo quiere que todo lo racionalices y lo veas desde un punto de vista natural, un punto de vista que no considera la revelación. Y bueno, tú no puedes encontrar las respuestas a todo mentalmente. Tú tienes que encontrarlas en la palabra de Dios. Ahora, una mente entenebrecida o un pensamiento oscurecido no es un buen punto referencial para nadie. Es la palabra y es el espíritu. Entonces, hay 2 caminos que el creyente puede tomar. Es el camino de la razón o el camino de la revelación. Pero Dios no nos ha llamado a vivir por la razón, sino por la revelación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo fuimos diseñados para oír la voz de Dios. Y después de que el hombre pecó,
¿no? El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, ¿no? En el huerto. Ellos fueron hechos para oír la voz de Dios. Y tú y yo tenemos que vivir por oír la palabra de Dios. Entonces es muy fácil que Satanás manipule mentalmente y emocionalmente al creyente que no vive por revelación de la palabra. Si no es por revelación, está frito. Tenemos que vivir por revelación. Hermano, te comunico algo. Tu razón o tu emoción no son la verdad. Solamente la palabra es verdad. Y les voy a dar una ilustración muy buena acerca de eso. ¿Se acuerdan ustedes de la anunciación? ¿No? Gabriel, ¿no? Gabriel, el que se había aparecido a Daniel, se le aparece una jovencita virgen, ¿no? ¿Dónde estaba ella cuando se le aparece? Estaba en Nazaret, ¿no? Y Jesús, Gabriel se le aparece a María y le dice que salve, favorecida, has hallado gracia delante de los ojos de Dios y todo eso. Y cuando María vio al ángel, se perturbó. Diferentes traducciones dicen, tuvo temor, se perturbó grandemente. Y escúchenme bien, no se le había aparecido un demonio para que ella se asuste. Ni tampoco se le apareció cualquier ángel, se le apareció Gabriel, uno de los ángeles principales, el cual le había traído tremenda revelación al profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Sus emociones le engañaron. Sus emociones le jugaron una mala pasada. Tú no puedes confiar en tus emociones. Y por eso, cada vez que el Señor se aparecía o venía, no teman, no temas. No temas, porque la tendencia natural, ¿no?, de la mente no renovada, ¿no?, es saltar hacia el temor. Y tú y yo tenemos que aprender a no temer. Y aquí el ángel la tranquilizó, la llamó bienaventurada, le dijo que había hallado gracia, que no había ninguna razón por la cual temer. Entonces estos sentimientos de temor que ella tuvo fueron completamente infundados, completamente injustificados. Por lo tanto, lo que tú sientes no es lo que dictamina la verdad. Así que los sentimientos nunca son los árbitros de la verdad. Hagan que les penetren bien esas palabras, al estilo de Jesús, ¿no? Tú no puedes saber a través de lo que sientes lo que Dios piensa o lo que Dios quiere. Repito, tú no puedes saber a través de lo que sientes lo que Dios piensa o lo que Dios quiere o lo que Dios opina. ¿Están ahí o no? Tus emociones te pueden sacar fuera del camino. Por lo tanto, si tú estás en obediencia a Dios, es posible tomar pasos en fe y aún sentir temor. Tú puedes tomar pasos para obedecer a Dios y aún en tu carne sentir temor. Pero lo que sientes nunca debe ser lo que te mueve o lo que te lleva a ti a tomar decisiones. Por eso tenemos que aprender a no seguir las emociones, sino solamente los pensamientos de Dios. Y para eso necesitamos confinar nuestros procesos mentales bajo los pensamientos de Dios. Y es interesante que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús no permitió que el diablo lo arrastrase a él hacia el ámbito o la arena del pensamiento. Satanás estaba tratando de atraer la mente de Jesús hacia un lugar de confusión, pero Jesús lo rechazó y de manera clara, de manera inmediata, él de manera categórica citó las Escrituras y cerró el archivo que el diablo estaba tratando de abrir. Él no entró en ese juego, no pisó el palito. Jesús le hizo saber claramente, yo vivo por la palabra de Dios, yo no vivo por la palabra del diablo, yo no vivo por el pensamiento del diablo ni por el pensamiento mundano que Satanás ha inspirado a este mundo a seguir. Vivimos por la palabra de Dios, vivimos por el pensamiento divino, vivimos por la voluntad de Dios. De eso se trata. Así que cuando el diablo trató de inyectar en la mente de Jesús este tipo de pensamientos desestabilizadores y venenosos, Jesús rehusó permitir que el diablo lo involucrase a él en largas conversaciones, porque es allí en el campo del pensamiento donde el enemigo opera y derrota a los hombres. Ahora volvamos otra vez a este versículo que nos habla acerca de nuestra constitución tripartita. El hombre es un ser espiritual, el hombre tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Dice aquí, y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espiritual y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se nos está hablando de santificación total o santificación integral a todo lo que abarca nuestro ser. Ahora, cuando tú naciste de nuevo, Dios santificó tu espíritu. Y eso es maravilloso, pero no es suficiente.
Lo vuelvo a decir, el nuevo nacimiento es el punto de arranque de tu historia espiritual eterna. Es el inicio. Así que ser santificado en el Espíritu por el nuevo nacimiento no es suficiente. Aún hay más que tú tienes que hacer y experimentar. Ahora, el nuevo nacimiento fue parte de Dios. Él lo hizo. Pero ahora nos toca a nosotros nuestra parte. Tenemos que aprender a atravesar el proceso de santificación de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Pero es imposible atravesar esa jornada o esa travesía de nuestro desarrollo espiritual sin entender primero cómo es que Dios nos hizo y cómo funcionamos. Interesante examinar este versículo, y hay dos frases que parametran el significado del mismo. Son las frases por completo y la frase todo su ser. Esas son dos claves en este pasaje. ¿Y qué significa esto? Que en el hombre no hay más que solamente tres partes que están descritas aquí: espíritu, alma y cuerpo. Esta es la lista completa. Nosotros no somos más que eso, seres espirituales que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así que todo lo que contiene tu ser, todo lo que comprende tu ser está contenido en esos tres componentes. Así que esas frases, ¿no?, por completo y todo tu ser, todo su ser, son reveladoras y establecen las tres partes nombradas aquí como componentes del hombre total. Y por supuesto en cada una de esas partes hay subdivisiones. Por ejemplo, en el alma tenemos la mente, los pensamientos, tenemos la voluntad, las decisiones y los sentimientos y las emociones. Así que, y esto está todo conectado, porque si yo pienso en algo bueno me voy a sentir bien. Si yo hago algo bueno me voy a sentir bien. Pero si hago algo malo, de inmediato me voy a sentir mal, a menos que tenga una conciencia cauterizada, ¿no? Y por eso meditar la palabra te trae paz. Pero si piensas mal, en lo incorrecto, perderás tu paz. Y la razón por la cual muchos cristianos se sienten mal es que no son selectivos en su mente. Abren su mente a cualquier tipo de pensamiento. Su rango pensante, el espectro de su vida pensante es muy amplia. Y no obedecen lo que la Biblia dice. Por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ¿no?, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. De griego logizomai, esto consideren. Así que todo lo demás es material o materia descartable, desechable, al tacho. Tu oído no es el tacho de basura del diablo para que escuches todas las sandeces que el mundo dice. Así que si tú no eres selectivo en tu vida pensante, vas a perder tu paz. Sencillo, ¿no? No son selectivos, no controlan sus pensamientos, no los enfocan en lo correcto. Y la mejor forma de controlar tu mente cuando se desboca o cuando se descarrila es hablar la palabra de Dios. Porque tú no puedes hablar algo bueno y pensar algo malo a la vez. Y hay más poder en la palabra que lo que el pensamiento del diablo te inyecta. Entonces, cuando tú quieres, es como las riendas, ¿no? Tú colocas el freno en la boca del caballo y controlas todo su cuerpo y lo diriges, lo gobiernas, ¿no es así? ¿Quieres gobernar tu mente? Recurre al espíritu, hazlo desde tu espíritu, renovados en el espíritu de su mente, dice la Biblia, en el espíritu de la mente, ¿ok? Entonces, ese es el espíritu que nosotros hablamos la palabra de Dios en fe y controlamos nuestros pensamientos y los traemos bajo sujeción. El proceso de santificación, donde la renovación de la mente ocurre, involucra tener también tu mente bajo control y, por supuesto, los deseos de tu cuerpo, de lo cual ya hemos hablado anteriormente. Así que tú tienes que aprender a controlar tu mente y tus pensamientos y no permitas que los pensamientos descontrolados te dominen ni te confundan, porque es ahí donde el diablo te quiere mantener. Así que la instrucción del apóstol Pablo en ese versículo es que tú y yo necesitamos primero identificar las tres partes que el hombre comprende: espíritu, alma y cuerpo. Y ya hemos dicho que nuestro espíritu fue regenerado y fue santificado en el nuevo nacimiento por la palabra y por el Espíritu Santo. Pero nuestra mente no nace de nuevo, nuestro cuerpo tampoco. Esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que lidiar con nuestros pensamientos. Hay gente que piensa que porque nació de nuevo nunca más va a tener malos pensamientos. Eso no es así. El diablo te trae un montón de malos pensamientos. El mundo está rodeado de malos pensamientos. Y si tú has escuchado algo negativo en tu mente, ¿no?, eso no significa que tú has hecho algo malo, ¿no? O sea, puede que un ave esté dando vueltas encima de tu cabeza, ¿no? Eso no hay ningún problema, pero si tú permites que haga un nido en tu cabeza, ahí sí es tu problema. Y no se trata de eso.
Así que tú no tienes que recibir aquello que no contribuye con tu paz mental. Y tenemos que tratar ese asunto desde nuestro espíritu. Así que debemos seguir el programa de Dios para cada parte, para cada componente de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Recuerden que el núcleo, el centro, el CPU de tu existencia es tu espíritu. Tú eres un ser espiritual creado a imagen y semejanza de Dios, y lo que nació de nuevo fue tu espíritu. Y eso es lo que se nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno o alguien está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Aquí está hablando acerca de lo que fuimos y de lo que somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí está hablando de un cambio que tomó lugar, pero no en nuestro cuerpo, no en nuestra mente, es un cambio que tomó lugar en nuestro espíritu. Tu mente no nació de nuevo, ya lo dije, tu cuerpo tampoco. Así que tienes que lidiar con tu cuerpo, tienes que lidiar con tu mente, y si no pasas tiempo meditando la palabra de Dios, te lo digo, vas a tener serios problemas con malos pensamientos y malos patrones mentales. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para no experimentar retrocesos en nuestra vida cristiana. Así que tenemos que obedecer la instrucción de Dios con respecto a su programa para todo nuestro ser. Eso es para nosotros completos. ¿Y cuál es ese programa? Ya lo vimos la semana pasada. El espíritu es regenerado, eso es renacido o recreado. La mente es renovada y el cuerpo es presentado como sacrificio vivo. Así que cuando tú estás controlando tu vida pensante y la estás poniendo más y más en línea con la palabra de Dios, y cuando estás sujetando los malos deseos de tu cuerpo, lo que estás haciendo es avanzar en el proceso de tu santificación. Y al hacer esto, tú estás contribuyendo, estás colaborando con Dios para que Él pueda formar más y más a su Hijo en ti. Y eso es lo que dice Gálatas 4:19, ¿no? Hijitos míos, decía Pablo, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer con nuestro propio poder. Nos colocamos en la posición, entramos en el proceso, y cuando nosotros somos diligentes, dejando que la palabra interactúe con nosotros, entonces los cambios sucesivos son hechos en nosotros y cada día somos más como Jesús. Un paso a la vez, ¿no? Más semejanza. Un poquito más adelante y más te pareces a Jesús, y de repente te vas a dar cuenta que eres una persona completamente diferente, que actúas completamente diferente. Te vas a poner a pensar, pero yo antes no era así, y ahora, wow, lo que Dios está haciendo en mi vida, ya saben, la buena obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar. Eso es maravilloso. No hay nada más glorioso, no hay meta más gloriosa que llegar a ser como Él. Y es verdad. Bien, y para terminar, miren qué cosa viene después de 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:24. ¡Wow! ¿Qué tal revelación, pastor? Ok. Y el mismo Dios lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, o sea, si nosotros obedecemos el programa de Dios para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? El espíritu es recreado, renacido. La mente, ¿no? Es renovada, ¿no? El cuerpo es presentado. Si hacemos todo eso, nos colocamos en la posición para que Dios haga su parte. Y el versículo 24 dice: fiel es el que los llama, aleluya, el cual también lo hará, lo logrará, lo cumplirá. Nosotros no tenemos el poder para cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros contribuimos, colaboramos con Dios. ¿Se acuerdan el término terapia? El que está obrando en la persona es el terapeuta, pero la persona, el paciente, contribuye, colabora. Y lo que el terapeuta está haciendo produce los cambios en el paciente, y hay mejoras. Hermanos, ¿nos vamos a someter a la terapia de Dios? Tenemos que contribuir obedeciendo sus indicaciones. Como hemos leído, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará si primero hacemos nuestra parte. Divisor. Está la parte de Dios, está la parte del hombre. Hay una tremenda combinación, lo celestial con lo terrenal, en una fuerza poderosa que resulta en una transformación por causa de la renovación de nuestra mente. Oremos. Padre, te damos gracias por tu voluntad, buena, agradable, perfecta, puede llegar a ser conocida, discernida y experimentada
El hacer, oh Dios, tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de tu corazón, dice en el libro de Salmos. Te agradecemos porque tú te has propuesto alcanzar una meta alta con cada uno de nosotros. Tú nos has predestinado para ser conforme a la imagen de tu Hijo. Y tú eres fiel. Tú ya lo prometiste. El que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Llegaremos a la madurez porque tú vienes por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sin cosa semejante. Aleluya. Cuando Cristo sea manifestado, nosotros también seremos manifestados en gloria. Seremos semejantes a ti. Te veremos, Jesús, tal como eres. No tenemos meta ni aspiración ni esperanza más alta que esta, de ser como tú, Señor. Dios, quiero ser como tú. Te damos las gracias y la gloria por todo. Y si estás aquí y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, deja que el proceso inicie. No te dejes arrastrar por la corriente de este mundo, porque eso sí termina en un hueco, en el pozo del infierno. Tú no quieres pasar el resto de la eternidad con el diablo, en el lago de fuego, en tormentos. No, tú no lo quieres. Ninguna persona en su sano juicio se embala a 100 kilómetros por hora o a 160 kilómetros por hora hacia un puente que está roto. Pero hay mucha gente que se embala hacia una eternidad sin Dios. Frena y ponte a pensar. Hoy es el día de salvación. Dios te manda. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Él no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna. Ahí donde está, cierra tus ojos y repite conmigo de todo corazón: Dios del cielo, reconozco que estoy apartado de ti, que hay una brecha de separación, de pecado. Pero Jesús, tú eres el camino, tú eres el puente. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Yo recibo perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra y por su salvación. Amén.